La elección de una capital nacional es, en teoría, un ejercicio de geografía racional y lógica que busca maximizar la eficiencia administrativa, la accesibilidad y el control político de un territorio. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Las capitales suelen situarse en los centros demográficos, en los nudos de transporte o en los centros históricos de una nación. Sin embargo, existe una fascinante categoría de capitales que, a primera vista, no tienen sentido para nadie desde una perspectiva de lógica geográfica, demográfica o económica. Estas ciudades desafían la expectativa, ubicándose en zonas remotas, en territorios despoblados, o incluso en lugares de alto riesgo geológico o climático. La razón de la existencia de estas capitales aparentemente ilógicas no es un error geográfico, sino el resultado de 5 fuerzas históricas, políticas y geográficas complejas y a menudo contradictorias: el compromiso político y la neutralización de facciones, la necesidad de descentralizar y desarrollar el interior, el legado de la colonización y la geografía marítima, la estrategia de defensa nacional y, en el siglo XXI, la planificación de la ciudad capital desde cero, tabula rasa. Estas capitales son un reflejo de que la geografía política a menudo triunfa sobre la geografía económica y demográfica. 1. El compromiso político y la neutralización de facciones. La razón más común por la que una capital parece ilógica es que su elección fue el resultado de un compromiso político deliberado para neutralizar la rivalidad entre 2 o más centros de poder preexistentes. Esta estrategia de terra neutrius busca establecer la sede del gobierno en un lugar que no confiera una ventaja indebida a ninguna de las facciones en disputa, apaciguando así las tensiones regionales o étnicas. El ejemplo clásico de esta estrategia es Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. A finales del siglo XVIII, la joven república se enfrentaba a una feroz rivalidad entre el norte, liderado por Nueva York y Filadelfia, con intereses comerciales, y el sur, liderado por Virginia, con intereses agrícolas. Tanto Filadelfia como Nueva York eran fuertes contendientes, pero la elección de cualquiera habría alienado profundamente a la otra facción. La solución fue la creación de un distrito federal completamente nuevo, en un tramo de tierra a lo largo del río Potomac, en la frontera entre Maryland y Virginia. Geográficamente era un lugar pantanoso, sin infraestructura y lejano de los centros demográficos de la época, lo que lo hacía una elección completamente ilógica desde una perspectiva económica y demográfica. Sin embargo, su neutralidad política y su ubicación de compromiso la hicieron la elección perfecta para la estabilidad de la Unión. Otro ejemplo destacado es Canberra, en Australia. La elección de Canberra en 1908 fue la culminación de una amarga disputa entre las dos grandes metrópolis australianas, Sydney y Melbourne, que competían por ser la capital de la recién formada federación. Ambas ciudades eran, y siguen siendo, los centros demográficos, comerciales y culturales del país. Elegir cualquiera de ellas habría provocado un cisma político. La solución fue establecer la capital en una zona rural e interior, a una distancia conveniente de 300 kilómetros de Sydney y 650 kilómetros de Melbourne. La geografía de Canberra es remota. Su población es pequeña en comparación con las grandes ciudades y su economía se basa casi enteramente en el gobierno. Su ilógica geográfica es, precisamente, la garantía de su neutralidad política y su razón de ser. Este mismo principio se aplica a Ottawa, en Canadá, elegida en el siglo XIX para mediar entre los intereses de habla inglesa de Toronto y los de habla francesa de Montreal. Ottawa era una pequeña ciudad de la madera, pero su ubicación en la frontera lingüística y su relativa neutralidad la convirtieron en el compromiso aceptable para cimentar la Confederación. 2. Descentralización y desarrollo del interior. Una segunda razón importante para una capital aparentemente ilógica es la voluntad política de descentralizar el desarrollo y utilizar la capital como una herramienta de ingeniería social y geográfica para poblar y desarrollar el interior de una nación. Esta decisión ignora deliberadamente los centros de población existentes en favor de una visión de futuro geográfico. El caso más paradigmático es Brasilia, en Brasil. Hasta 1960, la capital brasileña era Río de Janeiro, una ciudad costera vibrante y superpoblada que se encontraba en el corazón económico del país. Sin embargo, la mayor parte de Brasil, el vasto e inexplorado interior, el Sertão, permanecía subdesarrollado. El presidente Juscelino Kubitschek decidió mover la capital a un lugar geográficamente absurdo, un páramo remoto en el Planalto Central, a más de 1000 kilómetros de la costa y de cualquier centro demográfico importante. Brasilia fue diseñada y construida desde cero como un acto de voluntad nacional para obligar al desarrollo a moverse hacia el interior.
Geográficamente no tenía sentido, el terreno era difícil, la logística de construcción era un desafío y carecía de una base económica natural. Su existencia se justifica únicamente por la geografía política de la integración nacional. La ilógica de su ubicación central obligó a la construcción de miles de kilómetros de nuevas carreteras y pistas de aterrizaje, vinculando finalmente el vasto interior con la costa. El mismo impulso geográfico guió la elección de Nur-Sultán, anteriormente Astana, en Kazajistán. El presidente Nursultán Nazarbayev trasladó la capital en 1997 desde la anterior capital, Almaty, en el sur. Nur-Sultán se encuentra en la estepa del norte, una zona fría, escasamente poblada y cercana a la frontera rusa. La reubicación fue una decisión estratégica para afirmar la soberanía en el norte, contrarrestar las tendencias secesionistas y fomentar el desarrollo de una región que había sido históricamente descuidada. La geografía inhóspita y la falta de población se convirtieron en un lienzo en blanco para la afirmación del poder estatal. 3. El legado colonial y la geografía marítima. Una tercera categoría de capitales ilógicas son aquellas cuya ubicación es un legado de la geografía colonial y el enfoque histórico en el acceso marítimo y la explotación de recursos. Estas capitales a menudo están situadas en la costa o en los estuarios, pero lejos de los centros demográficos y las fuentes de alimentos, debido a que su propósito original no era servir a la población, sino facilitar el comercio con la metrópoli. Dale like, suscríbete y comparte. El caso de Lagos, antigua capital de Nigeria, o Yakarta, capital de Indonesia, son ejemplos de ciudades que crecieron a partir de los puertos coloniales. Sin embargo, existen capitales que han permanecido en lugares costeros aislados, o incluso han sido desplazadas de forma aparentemente irracional. La decisión de Birmania, hoy Myanmar, de trasladar su capital de la histórica y costera Rangún a la ciudad completamente nueva de Naypyidaw en 2005 es un ejemplo moderno que mezcla esta lógica colonial con la estrategia militar. Naypyidaw fue construida en una zona remota y subdesarrollada del interior, sin una base demográfica o económica natural. Para muchos analistas, el traslado se debió al deseo de la junta militar de alejar la sede del poder de las protestas populares de la superpoblada Rangún y de la vulnerabilidad de la costa ante ataques marítimos. Su geografía sin sentido económico es, en realidad, una geografía de seguridad y control. 4. La estrategia de defensa nacional y la remota seguridad. El cuarto factor es la estrategia de defensa nacional y la necesidad de colocar la capital en un lugar geográficamente seguro o inaccesible para el enemigo. Esta lógica prioriza la supervivencia del Estado sobre la eficiencia administrativa. El caso de Bolivia, aunque complejo, ilustra la primacía del conflicto. Sucre es la capital constitucional y judicial, mientras que La Paz es la capital administrativa y gubernamental. La Paz, a una altitud extrema en un cañón, se convirtió en el centro de poder de facto después de las guerras civiles en el siglo XIX, debido a su posición geográficamente defendible y su ubicación estratégica en una ruta comercial clave. Aunque Sucre tiene una lógica histórica y legal, la primacía de La Paz se debe a su geografía de altura y defensa natural, una ilógica administrativa necesaria para la seguridad. Otro ejemplo de la geografía de la seguridad se encuentra en los países que han movido sus capitales lejos de las fronteras volátiles o de las zonas de conflicto. El traslado de la capital de Corea del Sur desde la populosa y fronteriza Seúl a una nueva ciudad administrativa en el interior, Sejong, se propuso, en parte, para reducir la vulnerabilidad del gobierno ante un ataque norcoreano, ya que Seúl está peligrosamente cerca de la zona desmilitarizada. La elección de Sejong, geográficamente más segura, se considera más lógica desde una perspectiva militar que desde una perspectiva de eficiencia demográfica. 5. Planificación de la ciudad capital desde cero, tabula rasa. Finalmente, en el siglo XXI, la elección de capitales ilógicas se debe a la planificación de la ciudad capital desde cero, tabula rasa, donde los planificadores buscan crear una ciudad que sea una declaración de identidad nacional y una solución a los problemas de congestión de la antigua capital. El caso más reciente y ostentoso es la nueva capital administrativa de Egipto. El Cairo, la capital histórica y demográfica, sufre de una congestión y una contaminación insostenibles. El gobierno egipcio decidió construir una capital completamente nueva en el desierto, a 45 kilómetros al este de El Cairo. Geográficamente, este lugar es absurdo. Es un desierto árido, sin agua dulce natural, sin población, y requiere una inversión de miles de millones de dólares para construir cada infraestructura.
Sin embargo, su propósito no es geográfico, sino simbólico y funcional: ofrecer un centro de gobierno moderno, tecnológicamente avanzado, que alivie la presión sobre El Cairo. La ilógica de su ubicación en el desierto es la única forma de reiniciar la geografía administrativa de una nación antigua. En conclusión, las capitales que parecen no tener sentido para nadie desde el punto de vista de la geografía tradicional, demográfica, económica o de transporte, son, en realidad, la expresión de una geografía política superior. Son ciudades que existen por ser neutrales: Washington D.C., Canberra; por ser integradoras: Brasilia, Nur-Sultán; por ser seguras: Naipidó, Sejong; o por ser un lienzo en blanco: nueva capital administrativa de Egipto. Estas decisiones estratégicas reflejan una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan las naciones, donde la ubicación de la capital se convierte en un símbolo de unidad y estabilidad. Su ilógica geográfica es la solución lógica a un problema histórico de compromiso político: desigualdad de desarrollo o amenaza militar. Por ejemplo, al situar la capital en un lugar menos poblado, se busca evitar la concentración de poder en regiones que podrían estar más polarizadas o en conflicto. Estas capitales demuestran que, en el juego de la política nacional, la ubicación perfecta es a menudo aquella que molesta a la menor cantidad de personas, aunque eso signifique establecer la sede del poder en el lugar menos poblado y más remoto del país. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.